Bueno, superado ya los problemas técnicos, realmente esto sucede, estamos en un Guayaquil con lluvia. Entramos directamente contigo, Juan José. Mira, ayer en tus cuentas de redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde te sigo y hemos podido revisar los números que has subido, nos ponías que la realidad en el Ecuador es que la provincia con mayor auge de delincuencia o con mayor número de víctimas en proporción con la población era Sucumbíos. La segunda eran Los Ríos, tercero Guayas y cuarto Manabí. ¿Nos podrías explicar esta cifra, por favor? Bueno, esto a raíz de que un canal de televisión importante publicó ayer, tanto en la mañana como en la noche, cifras de sicariatos y víctimas de muertes violentas, y entonces sacó efectivamente a Guayas como la provincia más violenta, a Guayaquil como el cantón más conflictivo, y realmente es una manera bastante superficial de tratar las cosas. Me explico. Guayas tiene 4 millones y pico de habitantes, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que Sucumbíos, que tiene 200.000 y pico de habitantes, digamos, más o menos unas 20 veces menos. Entonces, la cifra de muertes allá, si es que es pues 20 y acá es 100, ¿no verdad? Quiere decir que allá es 4 veces más grande, porque Guayas es 20 veces más grande en tamaño, y entonces debería, entre comillas, tener 20 veces más muertes por sicariato. Pero si solamente tiene, pongamos, de 100 a 20, tiene 5, quiere decir que la delincuencia ya está 4 veces más, que es el caso. Entonces, es tan burdo, Fernando, como que si alguna cadena internacional dijera, me invento, Estados Unidos es el país con más suicidios, ¿ya? Y entonces, claro, el que escucha eso tiene la tendencia a entender que algo pasa en Estados Unidos, que la gente se suicida más que en otro lado. Pero si resulta que la cifra es referida sin tomar en cuenta el tamaño de población de Estados Unidos, que anda por 340 millones de habitantes, entonces de nada sirve podría suceder incluso que por cada millón de habitantes haya mucho menos suicidios que en Estados Unidos que en otros países, que es el caso, digamos. Entonces, pero en las cifras que se dan, que yo estaba leyendo, que son muy interesantes las que nos proporcionas, con un trabajo meticuloso como el que siempre haces, nos señalabas que tan solo en enero, del 1 al 24 del 2022, se registraban 106 crímenes violentos en la ciudad de Guayaquil, en Guayas, disculpen, en la provincia de Guayas. ¿Este número está respaldado con tus estadísticas y con tu investigación? No, es un número que yo tomé de este canal de televisión que publicaba las cifras. Yo no lo he validado, no sé de dónde lo toman, supongo que es una estadística oficial muy distinta a las estadísticas de robo, porque obviamente cuando te asaltan, la mayoría de la gente no denuncia y las estadísticas son por denuncia. En cambio que al muerto lo tienen que contabilizar. Pero este canal solamente puso las 4 provincias de mayor cantidad absoluta de víctimas, ¿no verdad? Y está bien que lo hagan, pero no pueden decir, por favor, no pueden caracterizar a las personas que viven en una provincia como de una tendencia conflictiva o violenta solamente por su tamaño. Es algo bastante ridículo, realmente, y molestoso para los que vivimos en Guayas. Sí, claro que sí. Y aparte de lo que vivimos en Guayas, vivimos también en este momento situaciones que antes no habíamos vivido y veo y sentimos que todos los focos de la nación están dirigidos a la provincia. Pero también hay números que preocupan. En estos mismos cuadros comparativos publicaba la periodista Dayana Monroy, publicaba que en el 2021, en el mismo lapso, ¿no? Habían fallecido 13 personas por crímenes violentos. Y sale otra publicación que en el mismo lapso, pero en este año 2022, 106 personas. Quiere decir que esto se ha multiplicado por 10 en tan solo un año, en Guayas. Ahí es cuando uno comienza a preocuparse y realmente a aterrarse con estas cifras que nos dan los medios de comunicación, que generalmente tendríamos que tener cierta credibilidad en ellos, ¿no te parece? Claro, ahí es donde uno se pregunta para qué traen 1.000 policías más, porque yo pregunto, y concretamente, Fernando, usted es una persona informada. Ahora, ¿tú has conocido alguno de los casos de sicariato que se haya resuelto, que hayan dicho aquí está explicado, esta persona lo mató, que lo hayan cogido preso? Ninguno. No Ninguno. existe. No hay. Entonces, pero si ni siquiera Fernando Ruales
¿no verdad? Efraín Ruales, perdón, de la televisión, o sea, todavía se sabe quién lo mandó a matar. Entonces, uno pregunta, ¿qué diablos pasa que hay una policía en donde van a traer 1000 policías de otras provincias, típicamente de la sierra? Entonces, estas personas ni siquiera conocen dónde queda la Plaza Centenario. ¿Qué pueden hacer cuando sabemos que la lucha por delincuencia involucra una inteligencia local, conocer las mañas, la gente, tener aliados, tener informantes? Eso es un trabajo local de una policía. En todos los países desarrollados del mundo, las policías son locales. Solamente para narcotráfico y eso hay una policía federal, digamos, una policía nacional. Estamos Pero estas totalmente de cosas, acuerdo. Y el claro, tema de país nos duele muchísimo también porque es un tema de un amigo de la casa, una persona que hemos conocido. Y es terrible que se esté ya juzgando y no se sepa quién es el autor intelectual, porque falta inteligencia. Estamos completamente de acuerdo. El oficial de campo, el que está en las calles patrullando, es importante, pero lo que realmente se necesita, y así se percibe, no sé si estemos de acuerdo, es la inteligencia policial, que se determinen quiénes son los cabezas y seguir una secuencia desde el que reparte o introduce la droga o el que la trafica, el microtraficante, hasta realmente la cabeza, porque así como el presidente dice, todo esto se genera por el narcotráfico, cosa que yo no comparto, porque creo que es parte del problema, pero no es todo el problema. Tendríamos que tener mayor inteligencia, ¿no te parece? así es. Hay la tendencia de pensar que si es sicariato por droga, deje que se mate nomás, que eso nos conviene. Y es una estupidez. Hemos visto varios casos que son denunciados. Dice, mataron en tal restaurante a tal. Y cuando después dice al día siguiente, la policía constató que se trata de un albanés. Entonces, la gente entiende que era un extranjero que seguramente estaba metido en droga y ahí queda, entre comillas, resuelto. Eso es una brutalidad. Tiene que entenderse quién lo manda a matar, tiene que tomarse Pues, preso a esa persona. Pero estamos de no, acuerdo. aquí toman preso a que se defiende realmente. Aquí, No aquí, al así estamos policía que aquí. ataca a un ladrón o al tipo que lo vienen a asaltar, como recientemente se vio, ¿verdad? El tipo se defiende con un arma, va al juez a denunciar y el juez lo mete Lo lleva preso preso por tenencia por tener ilegal. armas, por tener armas. Y toda esa gente que tiene armas y mata, esos están bien en las calles circulando. Obviamente que uno se comienza a pensar y dice, bueno, aquí hay una sociedad, ¿no verdad? Y cuando tenemos los narcos generales, no son de las Fuerzas Armadas, son de la policía, ¿cierto? Entonces, esa situación no podría ser posible si las autoridades, si las fuerzas de control no estuviesen involucradas. Es obvio, por simple deducción, que lo están, y todas estas indicaciones de eliminar la visa de ellos, de un grupo importante de generales de la policía, ya nos va mostrando el grado de corrupción que hay en esa institución, en donde para entrar, recordemos que son públicos los escándalos, que se pagan 3, 5 mil dólares solamente para entrar. Entonces, desde el inicio, el policía entra a una institución en donde sabe que puede comportarse de manera corrupta y vemos cómo participan y es frecuente que un policía esté involucrado en robos y en crimen. Eso es demasiado frecuente. Entonces es una institución que no nos salva. El país tiene que entender que esto no es cualquier cosa, que esto no se va a resolver trayendo ni 1000 ni 10.000 policías que no conocen la ciudad. Esto se va a resolver cambiando la estructura de organización, de administración del país, reemplazando una cuenta única por una cuenta distribuida y reemplazando una administración centralizada por una verdaderamente autónoma que le dé poder real a los gobiernos locales. José, por cuestiones de tiempo, hay una pregunta que quisiera hacerte antes de terminar la entrevista. Lamentablemente el tiempo es nuestro señor aquí en los medios de comunicación. Quisiera preguntarte, porque vi un número muy interesante ya por el tema COVID, que eres un hombre que lo ha seguido. Mira, yo realmente respeto mucho tu trabajo y lo valoro y creo que es un trabajo que nos da luces cuando realmente las instituciones públicas no lo hacen. Veía que ha sacado un cuadro muy interesante por muertos por COVID por cada 100.000 personas y ponías una relación entre los muertos con 2 vacunas, con 1 dosis y los no vacunados. Y nos decías que la proporción es la siguiente, ¿no? El 8.9 por 10.000 habitantes que mueren por COVID son vacunados con 2 dosis. El 13.6 que mueren por cada 100.000 habitantes son vacunados con 1 sola dosis
pero el 28.5 de los muertos por cada 100.000 habitantes que se han dado por COVID son los que no se han vacunado. Es decir, la proporción que tú nos quieres dar, y por favor explícamela tú, porque tú eres el matemático, el hombre de cifras, es que por cada 5 muertos por COVID en esta nueva ola que existe, 4 son los que no se han vacunado en relación a uno que se ha vacunado, que tiene las dos vacunas. No, no es así, Fernando, no. No, en este momento, a ver, esas estadísticas que tú acabas de leer son válidas, me parece que hasta el 2 de enero, no recuerdo la... 13 de enero. 13 de enero, ok. Sí. Yo tengo cifras hasta el día de ayer y está pasando... A ver, antes de que nada el concepto, aclaremos el concepto. Esas estadísticas son por cada 100.000 personas que pertenecen a ese estatus de vacunación. No es una comparación entre solamente los que se mueren por COVID, sino que de los que se mueren por COVID, ok, veamos cuántos eran, digamos, bien vacunados o no vacunados. Entonces, cojo ese segmento de ese estado de vacunación, esos muertos, y lo tengo que dividir, para ver la tasa de mortalidad, yo tengo que dividir para la cantidad de personas total en Guayaquil que tenían ese estado de vacunación. ¿Ya? Como en este momento, en Guayaquil hay 72, te lo pongo de esta manera, el 72% de gente bien vacunada, 72%, dato actualizado. ¿Ya? Entonces, si es que se mueren, digamos, 50, mitad, ¿ya? En la mitad, claro, me invento, son vacunados. Ya favorece la vacunación. ¿Por qué? Porque si fuera inocua la vacunación, se morirían pues 72% de no vacunados, de vacunados, perdón, y 28% de mal vacunados. De este espectro de los vacunados, ¿no? De los vacunados, los fallecidos por cada 100.000 personas vacunadas corresponde al 8.9. Ahí estamos. Siempre son 100.000 de la categoría que se dice. Exactamente. Por decir algo, en este momento en Guayaquil, grosso modo, hay 500.000 personas que no se han vacunado. ¿Ya? Entonces, si tenemos, pongamos, 20 muertos por cada 100.000, ¿no, verdad? Entonces, como hay 500.000, 20 por 500 son 100. Quiere decir que en el periodo analizado son, digamos, 100. Ahora, en este momento está pasando, Fernando, hay que aclararlo también, que de los que se mueren, está sucediendo que la mayoría son gente vacunada con 2 y 3 dosis, ¿ok? Esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque muchos creen y han escuchado que si está vacunado simplemente no te da, y si te da más débil. No es así. No solo que te puede dar fuerte, sino que te puedes morir. Lo que pasa es que te mueres en una menor proporción. Pero no es correcto pensar que uno está como Superman y que no le va a pasar nada, que las balas van a rebotar. No funciona así. Te mueres menos en proporción a la cantidad de gente. En proporción, y una proporción más o menos de 4-1 de posibilidades. Cuando yo publiqué era 3-1 y lo calculé hasta el día de ayer y anda ya bajado alrededor de 2-1. ¿Ya? Es decir, que la protección es el doble, pero no es el 10-1 que hemos visto en otros países. Aquí yo he entrado ya a hablar con médicos, algunos especulan que por ahí la que más se puso, AstraZeneca, quizás no tuvo una cadena de frío suficiente, no se puede saber en este momento, pero la protección es del doble de no vacunarse, pero no 10 veces más como en algunos casos se publicita o sucede en otros países. ¿Sabes qué, Juan José? Esto es para seguirlo conversando en una entrevista. Realmente quisiera comprometerte porque los números que tú nos das efectivamente han tenido una evolución, y con lo que nos dices que tienes el día de ayer, de que ha bajado ya del 3-1, que más o menos teníamos visto al 13 de enero, al 2-1 el día de ayer, sí es necesario seguirlo conversando. Te quisiera comprometer para una próxima oportunidad. Encantado, José. Fernando. Para que tengas una idea, ayer fallecieron 23 personas con COVID confirmado. Fallecieron 80 personas, cuando lo normal es 38, y la verdad hubo un exceso de 42, y de esos 42, 23 murieron por COVID, pero y más o menos un 70%, ayer fue fuerte los vacunados que murieron, un 70% de esos 23 murieron
estando bien vacunados. Entonces, esas fueron las cifras de ayer específicamente. Ya, gracias, Juan José. Guayaquil, el Ecuador, entre el flagelo de la delincuencia y el flagelo del COVID. Ambos nos matan. Sigamos en estudio. Buen día. Buen día. Gracias.